Y pueden decir salvación o condenación. ¿Cuántos quieren ser salvos? Amén. Levante su mano allá en casita. ¿Cuántos quieren ser salvos? Ponga un amén. Los que están viendo esta transmisión, ¿cuántos quieren ser salvos? Yo creo que todos. Alguien que está en un mar, en medio de un mar. Sabes que si se queda en medio de la nada y no tiene comida ni bebida, ni está con nadie, se quedó hundido ahí. Lo que queremos es ser salvos. Hay una historia que a mí me encantó, un cuento, un chiste. Dice que estaba un hombre en medio de la mar. Y este hombre dice que le decía: Jesús, ven y sálvame, Jesús. Jesús, si de veras existes, sálvame. Y dice que pasó una barca por ahí y que le dijo: ven, te queremos salvar. Y volteó aquel hombre y dijo: no, yo estoy esperando que Jesús me salve. ¿No quieres venir? No, yo estoy esperando a que Jesús me salve. Y siguió la barca, se fue. Y ahí se quedó. Y: Señor, si de verdad existes, sálvame. ¿Por qué no bajas tu mano y me salvas, Señor? Si de verdad existes. Se llegó a la tarde y pasó un barco grande, un ferry. Pasa el barco y otra vez y se paran y le dicen: ven, te vamos a ayudar a bajar. Dijo: no, yo estoy esperando que Dios venga y me salve. Dicen los del ferry: bueno, está bien, y se van. Y ¿sabes qué? Llegó la noche, le dio una hipotermia a este joven, a este hombre, y se muere. Y cuenta el chiste. Es un chiste, ¿verdad? Solamente para dar entrada. Cuenta el chiste, esta historia, que entra aquel hombre con el apóstol Pedro y le dice: hombre, ya llegaste, moriste. Dice: sí, yo pensé que sí existía Dios, pero no me salvó. ¿Sabes cuál es la moraleja? Dice Dios, dice Pedro: oye, pero te mandó un barco y no quisiste ir. Y te mandó otro barco y no quisiste ir. Dices: que yo estaba esperando a Dios que me salvara, pero te mandé dos barcos, fui yo quien te salvó. Y mucha gente está esperando que venga la mano de Dios, que venga el mismo Dios a salvarte. Pero ¿sabes qué? Dios usa métodos para salvarte. Dios usa la palabra, su perfecta palabra, para salvarte. Salvarte de la condenación, del lago de fuego, de un infierno que está a la vuelta de la esquina. Y el Señor dice: cree en mí. Hay salvación y condenación. Hay una palabra que durante este servicio que voy a estar mencionando, que es el reino de Dios. Todos digamos: reino de Dios. Vamos a mencionar también arrepentimiento. A ver, todos: arrepentimiento y bautismo bíblico en agua. Usted podría saber que hay muchos bautismos, ¿verdad? Pero hay solamente un bautismo bíblico. La palabra de Dios dice: un Señor, una fe y un bautismo. Solamente hay uno, pero que es el bíblico, el correcto, de la manera correcta como Dios lo estipuló en su santa palabra. ¿Qué es el reino de Dios? Una pregunta para la gente que está ahí en casita, que nos pueda decir: ¿qué es el reino de Dios en tus palabras? Este conjunto de palabras se empieza a anunciar por aquel hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre quizás sin conocimiento, pero que era un profeta también. Era un hombre de Dios, era un enviado de Dios. Y este hombre, Juan el Bautista, dice que había una fila de gente y él estaba bautizando en agua. Recuerde que hay significados de bautismo. Hay quienes lo hacen por aspersión, ya lo explicamos. Aspersión, yo siempre les he dicho que yo lo interpreto como un salpicón. El bautismo por aspersión. Pero el bautismo correcto es por, se me olvidó, inmersión, perdón, se me van las palabras. Inmersión, que significa sumergir. Inmersión, su significado es sumergir en agua, haciendo una representación simbólica de la muerte del pecado. Fíjense lo que hace cuando bautizamos a alguien. Lo agarramos y le decimos: ¿hasta cuánto decides seguir a Jesús? Y decimos todos: para toda la vida, ¿verdad? Y luego decimos ahí un conjunto de palabras poderosas: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús para el perdón de tus pecados, y el Señor te dé el don de su Espíritu Santo. Hechos 2:38. Bajamos, hay una representación de muerte y una representación de vida nueva. Es algo simbólico. Y cuando bajan a las aguas bautismales, ¿verdad? Lo hacemos por inmersión, que es sumergir. Juan el Bautista dice que estaba bautizando a un grupo de gente, y llegaba un grupo de gente y él estaba bautizando para arrepentimiento. El arrepentimiento. Y dice ahí
porque Juan el Bautista, fíjese, estaba dando entrada al reino de Dios. Cheques estas palabras, hermano Lorenzo, cuando Jesús está hablando y dice, Juan el Bautista hablaba y decía: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos. Nuevamente encontramos esta palabra de arrepentimientos, de arrepentimiento. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Mire, nosotros podemos consultar a un grupo de gente. Hasta le decía: yo no soy de orar y orar, estar en ayuno y en ayuno, en oración, orar y orar. Si no obedezco su palabra, ahí está siendo injusto con Dios, por no llevar su palabra como el Señor la estipuló. Por eso este mensaje se llama Los Hechos de los Apóstoles contra Apóstoles Modernos, porque el Señor mandó en Mateo 28:19. En todas sus cartas vemos, en los evangelios de Jesús, vemos cómo Jesús marca el camino, una línea perfecta. Los apóstoles lo siguen, vean los hechos, cómo lo hacían. Pero hoy se perdió esa línea perfecta. Ya no se hace como Jesús dijo, ahora se hace como yo creo que es. Cuando se empieza a deformar, a distorsionar a través de los concilios, se empieza a deformar el bendito y perfecto camino que el Señor puso. Y ahí, ¿sabes qué? Nos portamos como injustos por seguir dogmas y doctrinas que no son bíblicas. Pero la palabra de Dios en diferentes maneras nos está incitando, nos está advirtiendo, nos está llamando a arrepentirnos. Siempre toda la Biblia desde el Antiguo Testamento nos dice: arrepiéntanse, vuelve a tu primer amor. David decía: estoy arrepentido. Salmo 51 y el 52, él decía: vuélveme el gozo de tu salvación, espíritu recto renueva en mí. Ya no te siento, Señor, ya no te escucho, Señor, estoy arrepentido. Toda la Biblia nos orilla al arrepentimiento. Desde el Nuevo Testamento empiezan a decirnos: arrepiéntanse. Jesús dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Ya llegó el reino de los cielos. Para poder tenerlo necesitas arrepentirte. Juan el Bautista lo dijo, Pedro lo dice en el día de Pentecostés, en su primer mensaje en el aposento alto predicando al pueblo. Ellos vieron cuando se derramó el Espíritu Santo por primera vez. Se derrama la presencia de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, se derrama en aquel día. Y se oyó un estruendo grande, y sabe que había mucha gente que no creía, y subieron al aposento corriendo a ver qué estaba haciendo, qué estaba pasando ahí en aquel lugar. Y se asoman y ellos empezaron a decir: parecen ¿qué? Como borrachos. Están como borrachos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo dice que se derramaba, y unos hablaban en otras lenguas, unos lloraban, otros cantaban. Y dice un canto: pero todos alababan al Señor. Ahí se derrama el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto. Y Pedro en su discurso empieza a hablar acerca del evangelio de Jesús. Y luego ellos, asustados, dicen: bueno, Pedro, ¿qué podemos nosotros para ser salvos? ¿Qué hacemos nosotros? Hechos 2:38 dice: y Pedro, lleno del Espíritu Santo. No era Pedro hablando por sí solo, dice lleno del Espíritu Santo. Hay una palabra que quiero mencionarles, un texto, una palabra que viene en la Biblia, que dice que el único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y él les da el primer discurso, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y luego dice ahí una esperanza para el perdón de los pecados y un regalo: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí se efectúa el arrepentimiento, y una consecuencia de yo arrepentirme, o una causa del arrepentimiento, es el bautismo. Y ahí se efectúa, y dice la palabra de Dios que se bautizan más de 3,000 en el nombre del Señor Jesús. Más de 3,000. Y todos los hechos vemos cuánto arrepentimiento había y cuánto bautismo. Cuánto bautismo había. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos dice constantemente el arrepentimiento. La Biblia nos habla siempre de arrepentimiento desde el Antiguo Testamento, muchas ocasiones en el Nuevo. ¿Por qué nos insiste tanto la palabra de Dios a arrepentirnos? La Biblia es clara. Esto se trata de salvación o condenación. Y sin arrepentimiento jamás tendremos el reino de Dios, y tampoco entraremos a él. La expresión en la Biblia, una expresión
hermosa, que hoy vamos a aprender una palabra hermosa que significa metanoia. Esta palabra se deriva al cambio de mentalidad. Su significado es cambio de mentalidad. Necesitamos dejar las cosas del mundo. Necesito portarme bien, necesito agradar a Dios. Mi cambio de mentalidad. Necesito quebrar estructuras, dogmas que me enseñaron mal, que hoy necesito arrepentirme. Metanoia, su significado es arrepentimiento. En hebreo podemos encontrar esta palabra de arrepentimiento como teshuva. Teshuva, el arrepentimiento. Dios en el Antiguo Testamento lo menciona, lo anuncia Juan el Bautista, y Jesús, el Cristo, también lo mencionaba. Los hechos de los apóstoles mencionan esta palabra mencionada, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. Ay, pero yo voy a la iglesia, no es suficiente. Pero yo sirvo en la iglesia, no es suficiente. Pero yo canto, yo danzo, yo toco la batería, no es suficiente. Yo predico, no es suficiente. Diario le fallamos a Dios. Apunte esto, Romanos 10 del 9 al 13. Solo obviamente voy a mencionar el 9 y el 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Y lo dice porque él dice, con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con mensajes que solamente toman un texto y dicen, si tú crees ya eres salvo. ¿Cuántos creyeron en Jesús? No, 3,000 creyeron en Jesús, pero nunca se arrepintieron. Y necesitamos el arrepentimiento. Necesitamos esa convicción de arrepentimiento y llevarlo a la obediencia a las aguas bautismales. Otro texto que agarran fuera de contexto o que le quitan tan solamente una letra es 1 Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sabes qué están haciendo los apóstoles modernos o los nuevos líderes, las nuevas iglesias light, las iglesias modernas? Dicen que el bautismo ya no te va a salvar y le quitan una letra a esta cita perfecta, diciendo el bautismo que corresponde ahora no salva. Ojo aquí, dicen ellos, no digo yo. Dicen que el bautismo que ahora corresponde no salva, pero la palabra de Dios es bien clara y dice, el bautismo que ahora nos corresponde ahí hay una S, no salva. Sí salva el bautismo, es un requisito. Yo les mencionaba, para hacer un trámite y entrar a una escuela, aquella escuela te pide ciertos requisitos. Si no cumples un requisito, no te dejan entrar. Tú vas a alguna tienda de autoservicio, alguna tienda de beneficencia, no sé, cualquier tienda, y vas a sacar un televisor, un refrigerador, una mesa, un comedor, y para entregarte ese comedor ellos te piden ciertos requisitos, pero si tú no cumples con un solo requisito no te van a entregar nada. Si hay una palabra cambiada en tu IFE o en tu INE, fíjate, con una palabra cambiada te dicen, ¿sabe qué? A mí me han mandado dinerito a Estados Unidos, y cuando me mandan, mi nombre es Hazael, y cuando me lo mandan sin H, a mí no me entregan ese dinero porque no cumplo con los requisitos. Y me dicen, hable a Estados Unidos y dígale que le corrijan ahí por una sola letra, por una sola palabra. Y la Biblia nos menciona que el bautismo que ahora nos corresponde no salva. No dice que no salva, dice nos salva. Por una palabra, una letra que se haga mal, o un bautismo mal efectuado. Cuidado, cuidado. Advertencia de falsas doctrinas. Dice aquí, yo puse 7 puntos importantes donde hoy abundan falsas doctrinas, falsos profetas, y te imponen una doctrina como dogma. Y algo de lo que escuchamos es, ya nada es pecado, Jesús ya pagó, solo lo que hacemos nosotros aquí es como transgresión, solo pagaremos consecuencias en la tierra. Si tú robas y ya te echaron a la cárcel, pues nada más, ya no pecaste. Pero pues como en la tierra la ley es que si robas vas al bote, a la cárcel.
solamente aquí vas a pagar, pero el Señor ya vino y pagó. Es lo que están enseñando estas doctrinas falsas. La apariencia no importa, solo Dios mira en el corazón. Recordamos que esta porción, esta palabra, hace rato platicábamos aquí, y esto lo han sacado fuera de contexto diciendo que ya la apariencia ya no importa para Dios. Y luego, ¿cómo dicen las falsas doctrinas? Porque Dios solo mira el corazón, ¿verdad? Solo mira el corazón. Y el texto correcto es porque Dios mira el corazón. Y ellos dicen que solo mira el corazón, y no es cierto. Dios también ve la apariencia. Y empieza uno a decirle, pues no que tú eres el Salvador, no que tú eres Jesús el que hacía milagros. A ver, bájanos de aquí. Y el otro lo defiende y contesta, dice, no estés hablando contra no estés hablando contra el rey, no sabes ni con quién te estás metiendo. Y voltea a Jesús y le dice, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese personaje se bautizó, pues no hubo tiempo. Pero ¿quién dijo estas palabras? El mismo Jesús. Y hoy la gente lo usa para decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a bautizar, pues al cabo el ladrón no se bautizó. Yo voy a vivir mi vida, acabo hasta el último día de mi vida me voy a arrepentir. ¿Quién sabe si llegues al último día de tu vida? Otra de las palabras que escuchamos, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Solo Jesús puede juzgarme. El que esté libre de pecado. ¿Quién dijo estas palabras? ¿Las dijo el pueblo o las dijo Jesús? Las dijo Jesús. Aquella mujer que le encontraron en adulterio, la iban a apedrear, y él se voltea al piso a rayar. Ahí el piso, no sé qué escribía. Y le dicen, Jesús, la hemos encontrado en adulterio, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? Estaban probando según ellos a Jesús. Y Jesús, sin voltear, les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la gente hoy se justifica diciendo, yo voy a andar pecando. A mí me dicen, el Salomón, traigo el 1000 esposas, traigo 1000 esposas, me dicen el Salo, y al cabo no es pecado. Tú no me puedes juzgar. Solo Jesús puede juzgarme, pero la palabra de Dios nos llama y nos dice que nosotros podemos juzgar con justo juicio. Debemos reprender a aquel que está en pecado con justo juicio, sin apuntarlo ni menospreciarlo, pero decirle te amo, y porque te amo te corrijo. Y otra de las palabras, cumpla con sus obligaciones y será salvo, haz buenas obras. Y la palabra de Dios dice que no por obras seremos salvos. Usted con que esté dando el diezmo, hermana, no vino, ya mandó el diezmo, ya depositó. Sí, ya deposité, es que no pude ir. Ah, no, está bien entonces. Es lo que se está enseñando estos últimos tiempos. Ya no se usa la Biblia para predicar. Solo se predica con mensajes o libros motivacionales, videos motivacionales. Ya no se usa la Biblia. Ay, no, ya no usamos porque parecemos antaños, parecemos cristianos a la antigua. Ustedes nos dicen a nosotros que usamos la Biblia todavía, ustedes son de la vieja escuela, me han dicho a mí, por traer una Biblia tamaño oficio. Ustedes son de la vieja escuela. Vaya, mire, métase a las iglesias aquí en San Luis Potosí modernas, ya usan pura tablet, ya usan puro celular, ya no usan Biblia. O ya, ¿sabes qué? Ya el mensaje ya no es doctrina fundamental ni doctrina esencial. El mensaje, ¿sabes qué te dicen? Hay que predicar un mensaje cristocéntrico, no se nos vaya a ir la gente. Hay que predicar solamente mensajes motivacionales, lo que a la gente le gusta. Nos gusta tener iglesias llenas, pues prediquen un mensaje de motivación para que no se vayan. Porque si predicas fuerte, como quizá lo hemos hecho aquí, quizá ya no viene la gente. Y mire, quizá ya no venga la gente, o uno o dos, o quizá gente le guste y venga. Pero Jesús, uno de sus discípulos, le dijo: maestro, no prediques tan fuerte porque mira, se están yendo. Y el mismo Jesús le dice: si tú quieres irte, también puedes irte, porque necesitamos predicar verdad, no tener lugares llenos solamente. Ya no se usa la Biblia para predicar. Advertencia de falsas doctrinas. Otra de las cosas que yo les decía a nuestros hermanos: es bueno trabajar en su obra, es bueno venir y ensayar música cristiana y ser buen músico y meter para tocar bien para Dios. Es bueno. Es bueno agarrar un bajo y aprender y tocar para Dios. Es bueno. Es bueno venir a barrer, es bueno trabajar.
Pero si estamos olvidando el mensaje principal, el evangelio principal que nos dijo: vayan y predíquenle a la gente y díganles el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué nos dijo el mismo Jesús? Lucas 10:9: sanen a los enfermos que encuentren allí. Y lo que les dijo: y díganles, el reino de los cielos ya está cerca. Está cerca de ustedes. No solamente es venir aquí a trabajar. Predíquele a su vecino, predíquele a su compañero de trabajo, predique el evangelio, dígale: Cristo viene, arrepiéntete. Predicar el reino de Dios o predicar el reino de los cielos es decirles: arrepiéntete, estás mal, arrepiéntete. Quizá te van a decir: usted no me juzgue, usted andaba más mal, usted andaba más mal. Necesitamos predicar el reino de Dios. ¿De qué me sirve yo que esté aquí? Trabaje si no conozco la palabra de Dios, si no predico el evangelio de Dios, si ni siquiera sé doctrina fundamental. Jesús nos invita a buscar el reino de Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere que nosotros seamos salvos. Él ha sido paciente y dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en todos sus evangelios, ojo aquí, son los evangelios de Jesús, no son los evangelios de Juan, ni es el evangelio de Lucas, ni es el evangelio de Marcos. No, son los evangelios de Jesús escritos por sus discípulos o apóstoles. ¿Y sabes qué encontramos a través de las escrituras? Que Dios nos invita a buscar el reino de Dios y nos dice: más bien, ¿traen problemas, hermana Socorro? ¿Trae problemas? ¿Trae problemas, hermana Paulina? ¿Traes problemas, Radio Shekinah, audiencia? ¿Traes problemas? Está bien, pero Jesús nos dice: ¿sabes qué? Es más importante, más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, lo que tú necesitas. ¿Quieres un coche? Sí, está bien. No es pecado traer un coche de agencia, no es pecado tener bienes, no es pecado. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y dice la palabra de Dios, y que todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. Lucas 12:32 dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, o no tengan miedo, manada pequeña, en su versión Reina Valera, porque es la buena voluntad de Dios, en nuestro Padre, daros el reino. Darnos el reino, es su voluntad. Yo quiero entregarles el reino a todos. Pero ¿cómo podemos obtener el reino? ¿Cómo podemos llegar al reino? El reino de Dios ya está aquí. De dos maneras se ve el reino de Dios o el reino de los cielos. Una, cuando Jesús vino y estableció el reino de Dios en nuestras vidas, y ahí está obrando ya el reino de Dios. Cuando nos arrepentimos, estamos en el reino de Dios ya, y ahorita lo vamos a encontrar. Pero también va a ser consumado, va a ser terminado cuando lleguemos allá, y que lleguemos al reino de los cielos, literal, que estemos con Él. Ahí es la segunda parte, como se ve. Dice segunda de Pedro, del capítulo 1, el versículo 10 y 11: por lo tanto, hermanos, dice que esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, por quien fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, jamás caerán. Dice: y se les abrirán de par en par las puertas. ¿De dónde? ¿Las puertas de dónde? Del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Una de las formas que nosotros encontramos, fíjese, tan fáciles, y le digo tan fácil porque el Señor no nos deja tanto trabajo para tener el reino de Dios. Para estar en su reino no nos deja tanto trabajo. Lo único que nos dijo: arrepiéntanse. Para tener el reino de Dios necesitas arrepentirte. El arrepentimiento lleva consigo un compromiso con Dios. ¿Cómo demuestras, hermano Luis Miguel? ¿Cómo demuestras tú que estás arrepentido con tu esposa? Con actos. No has cambiado nada. No, mi amor, ya cambié, pero sigues haciendo lo mismo. Te diría tu esposa, da un ejemplo. ¿Cómo vas a demostrar tu arrepentimiento? Te lo pongo como ejemplo. Yo sé que eres un hombre perfecto, guapo, bien vestido. ¿Cómo demuestras a tu esposa que ya cambiaste? Con tus actos. El arrepentimiento lleva consigo un compromiso con Dios, un acto con Dios. Dice, cuando es anunciado el evangelio, se decía:
arrepiéntete, ¿verdad? ¿Y cuál era lo que se llevaba consigo? ¿Sabes qué era? La Biblia nos menciona que el arrepentimiento lleva consigo un lavatorio de pecados. Amén. O nos menciona bautícese. O también menciona nacer de nuevo. Si yo me arrepiento y quiero hacer un compromiso, hermano Ramón, con Dios, ¿qué tengo que hacer al arrepentirme? Bautizarme. Amén. El bautizarme es entregar mi vida a Cristo y decirle: Señor, ya no quiero más estar en el mundo, ahora quiero entrar en el reino contigo. Me arrepiento y consigo lleva ese bautismo en las aguas. Amén. Jesús, platicando con un fariseo llamado Nicodemo, le dice: Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Y aquel se asusta. A ver Jesús, a ver. ¿Cómo que para nacer de nuevo, para entrar al reino de los cielos? Mira, encontramos otra vez esta palabra potente, el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Por qué la encontramos una y otra vez? Arrepentíos y bautícese, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y nos decía Jesús, y bautícese. No decía arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús nos decía. Y luego platicando Jesús físicamente, persona a persona, con Nicodemo, uno de los fariseos, le decía: oye Nicodemo, para entrar en el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y luego menciona dos palabras. Vamos para allá. Lucas 3, capítulo 3, versículo 2 al 7. Este vino a Jesús de noche. Fíjese, en la noche algo le urgía a Nicodemo. Yo creo que andaba desesperado. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Lo que bebíamos ahorita en el discipulado. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Otra palabra clave: el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le responde Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hay dos situaciones que nos menciona Dios: nacer de agua y nacer de espíritu. Constantemente mencionamos, mire, que hay mucha gente que solamente nació de agua, solamente lo remojaron. Hay pastores que dicen, bueno, hay gente más bien que estaba en el evangelio y de pronto, sí o no, los vemos ya por allá tomando, y que este no era el que iba a la iglesia. No, pero ya anda con otra señora. Pero no era el que dirigía. Sí, pero pues ya anda bien mal. Sabes que nunca nació de espíritu. Nunca nació de espíritu. Y Jesús nos dice dos partes: el que no naciera de agua, hablando de las aguas bautismales. O sea, es un requisito obligatorio. Nacer de las aguas bautismales, dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu. La mayoría de cristianos entienden este concepto, pero yo les pregunto: ¿de verdad ya naciste de espíritu? ¿Todo te molesta? ¿Todo se te hace mal? ¿Por todo juzgas y criticas al pastor? Y no hablo de mí, hablo de una manera general. Necesitas nacer de espíritu también. Por muchas ocasiones, hermanos, se hicieron bautismos incorrectos. Y le voy a decir por qué, no se me asuste. En campañas evangelísticas siempre tenían un balde de agua grande, un tinaco grande de agua, y en las campañas venía mucha gente y entendían el mensaje de salvación y lloraban y sentían la presencia, sanaban, y luego decían: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? ¿Se acuerda? Levante su mano. Y pues todos levantaban la mano. ¿Y sabes qué se hacía incorrectamente antes? Luego los bautizaban. Ándale, bautícese, no traigo ropa, no le hace, órale, a remojarlo nada más. Nunca se arrepintió ni nació de nuevo en espíritu. Nunca lo hicieron. Por eso los vemos, mire, por eso mucha gente dice, cuando usted anda evangelizando, nunca se ha encontrado con gente que le dice, ¿a poco ese es hermano? No, pues si yo lo vi con otra. No, pues yo lo vi fumando. No, hombre,
ese se porta peor que los que están acá que no conocen. Yo les digo, mira, si se porta así, no es cristiano, nunca nació de nuevo. Y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendía esta parte, no la entendía. ¿Es necesario el bautismo, hermanos? Es un acto hermoso de arrepentimiento. Yo les digo a los hermanos una cosa. Mucha gente menciona, ¿verdad? Y lo respetamos. De hecho, hasta veces también lo decimos el 25 de diciembre. Normalmente, ¿qué decimos? ¿Feliz qué? Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Yo les he dicho hasta en la radio, feliz Navidad, feliz Navidad. Digo, si la gente está recordando algo tan maravilloso, ¿verdad? Que es Jesús, de verdad, digo, que lo recordaran de verdad, porque siempre hemos dicho, ¿verdad? Que es una fiesta que aparentemente la hacen por el nacimiento de Jesús. Navidad viene de natividad, del nacimiento de Jesús. Pero si de verdad lo celebraran, mire, la gente, cheques el 26 el periódico, tantas muertes, se pone hasta atrás, bien happy. Lo último que celebran es la Navidad. Y yo les he dicho, ¿sabes qué? Tu verdadera Navidad no es el 25 de diciembre, porque exactamente la Biblia nunca menciona cuando nació Jesús. Pero tu Navidad es cuando tú entregaste tu vida a Cristo y bajaste a las aguas bautismales y naciste de nuevo. Ahí es tu Navidad, cuando nace Jesús en tu corazón. Yo les digo, yo nací por segunda vez cuando le entregué mi vida a Cristo. La decisión más maravillosa, el día más maravilloso de mi vida, 17 de diciembre del año 2006. Me acuerdo, me bauticé con el pastor Hugo, con mi prima Damaris, Francisco Bernal parece que también, Víctor. Bajamos a las aguas bautismales y entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Y sabes qué? Por la gracia y la misericordia de Dios han pasado 14, 15 años desde aquel día tan precioso. Y por la gracia y la misericordia de Dios, aquí estamos de pie. Quizá porque sí nacimos de espíritu, aquí estamos. Desgraciadamente, de los que se bautizaron con nosotros, unos ya no están. Creo que uno ya falleció. Pero de los que ya no están, yo les pregunto a ellos y a muchos, ¿de verdad te arrepentiste y naciste de nuevo en espíritu? ¿O solamente naciste de agua, solamente te remojaste? Juan el Bautista lo hacía para arrepentimiento y Jesús y sus discípulos lo hacían para salvación. Muchas personas fueron bautizadas y nunca supieron para qué es el bautismo. Usted vaya a una congregación y de los que están bautizados, pregúnteles. Nunca se da un discipulado hablando de un acto tan precioso, nunca se lo da. Nomás le dice que cuántos ya estás sirviendo, entonces tienes que bautizarte. No, el bautismo no es para servir. El bautismo es para el perdón de tus pecados, para salvación. Muchas personas no saben ni para qué es. Unos lo hicieron de manera obligatoria, unos no supieron ni cómo ni por qué. Cuando es el acto de obediencia y consecuencia de arrepentimiento más hermoso en nuestra vida. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra verdadera Navidad. Nunca olvides tu segunda fecha de nacimiento, como Jesús lo declaró a Nicodemo. ¿Cuándo es tu segunda fecha de nacimiento? Te lo pregunto a ti, amado hermano, que estás en Facebook. ¿Cuándo naciste de nuevo? Ay, yo nomás nací una vez. Mire, yo tengo 2 fechas de nacimiento. Mi fecha cuando nací del vientre de mi madre, que fue el 2 de noviembre de 1900 tantos. Y mi segunda fecha de nacimiento fue 17 de diciembre del 2006. Es mi segunda fecha de nacimiento. Nunca se te olvide tu fecha de nacimiento, cuando naciste de nuevo. ¿Quiénes son los únicos que tienen verdaderamente el reino de los cielos sin arrepentirse ni bautizarse? Mire, la palabra de Dios menciona el reino de Dios. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos mencionan el reino de los cielos. Y Juan menciona el reino de Dios, que viene siendo lo mismo. Pero ellos mencionaban el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en una parte estaba Jesús sentado. Estaba sentado Jesús y estaba predicando a la gente. Y luego vienen corriendo unos niños. Mira, ven. Alexa, ven. Vienen corriendo unos niños y le dice, hermana Sandy, les dice Jesús, le dicen los discípulos, yo me imagino que se le aventaron a abrazarlo. Y le dicen los discípulos, hey, sáquese, órale, sáquese.
Y le dice el maestro le dice: ey, 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 ey. Dejad a los niños, venid a mí y no les impidáis. Palabra clave dice: porque de tales es el reino de los cielos. Fíjate lo que nos habla tan importante. Para nosotros los adultos, los que tenemos conocimiento, para poder obtener el reino de los cielos y estar en el reino de los cielos, lo que nos pide Jesús en la palabra, en su palabra, nos dice: arrepiéntanse y bautícense para que tengas el reino de los cielos. El que no naciera en agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Dice así. Pero luego Jesús dice: ¿a quién le entrega Jesús el reino de los cielos sin arrepentirse y sin bautizarse? Usted puede decir: ¿a qué injusticia? Porque yo sí me tengo que arrepentir. ¿A poco Dios tiene prioridades? ¿Sabes qué? Todos venimos de ahí, de la niñez. Los niños no necesitan bautismo. Ellos no necesitan bautizarse ni arrepentirse, porque un niño, ¿qué pecado puede tener? Mi hijo que acaba de nacer, ¿qué pecado tiene? No sabe ni hablar. Lo único que sabe es llorar para comer, o llorar para que le cambien el pañal. Es lo único que sabe hacer. ¿Qué pecado tienen los niños? A los niños solamente hay que presentarlos ante Dios, como lo hemos hecho aquí. Porque ¿sabes qué? El reino de Dios le fue entregado a los niños. Quien necesita arrepentimiento y un acto hermoso de arrepentimiento, que es el bautismo, somos nosotros. Tú podrías decirme: mira, pues yo me bauticé de niño, entonces me tengo que rebautizar. Ojo aquí, hermanos, la palabra de Dios dice que hay solamente una fe, un Señor. Solamente hay un Dios, un Señor, una fe y un bautismo. Pero si yo ya me bauticé de chiquito, me vuelvo a rebautizar, pues no estoy en pecado, hermanos. La palabra de Dios nos habla cómo debe de ser el bautismo: sumersión, invocando el nombre del Señor Jesús. Solamente un bautismo. Quizá te rebautizaste de chiquito y te rebautizaste lo mismo de grande. Quizá lo hiciste y ese sí es un rebautismo, que se mencionó lo mismo. Dice que si invocar el nombre del Señor, dice: aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hablando del bautismo, necesitamos arrepentirnos. A diario le fallamos a Dios. ¿Sabes cómo le fallas a Dios? Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le fallamos a Dios no obedeciendo su palabra. Ahí le fallamos a Dios, como Dios la mandó, como lo hicieron los apóstoles. Estamos desobedeciendo a Dios. Mire, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Solamente hace falta que la leas y que le des una buena interpretación. La desobediencia trae consecuencia de maldición, condenación. La desobediencia, el pecado. ¿Cómo le fallas a Dios? Con tu esposo, con tu esposa, con tus actitudes. Le fallas a Dios cuando conviertes tu tentación en pecado. Le fallas a Dios cuando practicas el pecado como deporte. Le fallas a Dios cuando no lees la palabra. Le fallas a Dios cuando no oras. Le fallas a Dios cuando pides y pides y pides y pides y nunca le adoras. A diario le fallamos a Dios. Por eso la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice Pedro, y bautícese cada uno de vosotros. Arrepiéntete. Necesitas volver a tu primer amor. Necesitas volver al gozo de su salvación. ¿Sabes qué? El reino de los cielos se cumple cuando llega Jesús. Y hoy te pregunto: ¿ya llegó Jesús a tu vida? ¿Ya te arrepentiste de corazón? Hay que escudriñar la palabra de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar allí en casita y decirle: Señor, yo no había entendido esta parte, Señor Jesús, de arrepentirme para poder estar en tu reino. Yo pensé que el reino iba a ser en aquel día, pero hoy entiendo que tú viniste a establecer el reino de Dios en la humanidad. Cuando tú llegaste, se estableció el reino de Dios, el reino de los cielos. Hoy, Señor Jesús, yo no me quiero quedar, yo no me quiero ir al infierno, yo no quiero pasar a la condenación, yo no quiero pasar al lago de fuego, yo no quiero perderme. Señor, yo vengo ante tu presencia de rodillas, Señor, con un corazón arrepentido.
Le pido perdón primeramente a ti, Señor Jesús. Te fallo a diario. No oro como debería. No tengo intimidad como debería. Perdóname, estoy arrepentido. No tengo intimidad como debería. No tengo, Señor Jesús, esa plática contigo. Solo te pido. No leo tu palabra, Señor. Lo que me dicen es nuevo. Nunca lo había leído. Señor, me hicieron creer de una manera, solamente sacando una cita de contexto. Pero se me olvidó leer toda la Biblia y ver que lo que decías tú y mandabas. Perdóname por desobedecer, Dios. Hoy me escapo y saco gente porque están enseñando falsa doctrina. Te pido perdón, Dios. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Padre Celestial. Perdóname, Señor. Y si no estoy bautizado, quiero llegar ese día, Señor Jesús, a las aguas bautismales y que laves, me limpies completito de mi pecado, de mi maldad. Lávame con tu sangre. Lávame, Señor, cuando derramaste en la cruz del Calvario tu sangre preciosa. Lávame, Señor, a través de las aguas bautismales, porque yo quiero estar en el reino de Dios ahora y también disfrutarlo allá. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a la audiencia de Radio Shekinah. Bendice a la iglesia presencial. Bendice a los del Facebook, Señor. Y te pido, Señor, que establezcas tu reino en nuestras vidas. Que se establezca el reino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios te bendiga. Asimismo, le seguimos invitando que ore por la iglesia. Quizá abramos un culto los días sábado. No sabemos, en esta semana avisamos. Pero nuestro mayor deseo es que todos vengan al conocimiento verdadero de Dios a través de su palabra. Que la Biblia alumbre tu camino. No que el líder alumbre tu camino, que la Biblia alumbre tu camino. Y que seamos salvos, pero que vengamos primeramente al conocimiento de Dios y que se establezca el reino de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Damos la bendición ahí en casita, aquí, para ser despedidos, y decimos: el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Así sea. Dios te bendiga. Un aplauso a Dios.